Matemáticas segundo grado, secuencia 2, multiplicación y división de fracciones positivas, sesión 4, el factor recíproco. En el punto número 1 tenían que responder la siguiente tabla tomando en cuenta la figura 7 que aquí les presenta. Además de eso, tenían que responder la pregunta del inciso A y B. Lo primero que tenían que hacer para obtener la longitud de cada una de estas letras era tomar en cuenta que la medida de la letra F era 1. Lo único que iban a hacer es contar cuántos cuadritos medía cada una de las demás letras. En este caso, la letra A tenía una longitud de 7 cuadros, la B de 6, la C de 5, la D de 2, la E de 1,5 y la F 1. Una vez obtenidas estas medidas, ahora sí podíamos aplicar el factor de escala a cada una de ellas. Recuerden que para aplicar el factor de escala lo único que tenían que hacer es multiplicar la medida de cada una de las líneas por el factor de escala. Aplicando el factor de escala por 5 a cada una de estas longitudes, los resultados eran 35, 30, 25, 10, 7.5 y 5. En el caso de la longitud de la letra E, se podía calcular de dos formas. Uno era considerando la medida de la letra E como número decimal, es decir, 1.5, y el resultado nos daba 7.5. O la otra opción era multiplicándola como medida fraccionaria, es decir, 1,5 por 5. En este caso, lo primero que tenían que hacer es convertir la fracción mixta a fracción impropia y posteriormente realizar la multiplicación, lo que nos iba a dar como resultado 15 medios. Si quisiéramos simplificar esta fracción a número decimal, lo único que tenían que hacer era dividir 15 entre 2 y nos va a volver a dar como resultado 7.5. Ya sea que en su tabla hayan puesto 7.5 o 15 medios, las dos respuestas son correctas. Ahora calculemos la medida que tendrían cada uno de estos lados considerando el factor 1/4. Como el factor de escala es un número fraccionario, para calcular la medida del lado E, ahora solo podríamos utilizar la medida en número fraccionario. Recuerden que no podemos utilizar un decimal con un número fraccionario. Una vez aplicado el factor de escala por 1/4, los resultados serían para la letra A 1.75, B 1.5, C 1.25, D 0.5, E 0.375 y F 0.25. O bien pudieron haber puesto como respuesta cualquiera de las fracciones que están encerradas o las que están subrayadas en color azul. Cualquiera de esas tres respuestas era la correcta. Aplicando el factor de escala 2/5, las medidas que ahora tendría cada uno de los lados de la figura 7 serían: para el lado A 2.8 o bien 14/5 o 2 enteros 4/5. Para el lado B 2.4 o bien 12/5 o 2 enteros 2/5. Para el lado C 2 o 10/5. Para el lado D 0.8 o 4/5. Para el lado E 0.6 o 6 décimos. Para el lado F 0.4 o 2/5. Cualquiera de estas medidas era correcta. Ahora veamos cuáles serían las medidas de cada uno de los lados de la figura 7 aplicando el factor de escala por 3 medios. Después de haber realizado cada una de estas multiplicaciones, los resultados serían para el lado A 10.5 o bien cualquiera de estas dos fracciones, 21 medios o 10 enteros 1 medio. Para el lado B, 9 o 18 medios. Para el lado C, 7.5
o cualquiera de estas dos fracciones, 15 medios o 7 enteros 1 medio. Para el lado D, 3 o 6 medios. Para el lado E, 2.25 o bien 9 cuartos o también 2 enteros 1 cuarto. Para el lado F, 1.5 o 1 entero 1 medio o bien 3 medios. Ahora obtengamos las medidas de cada uno de los lados de la figura 7 aplicando el factor de escala por 1/5. Una vez realizada cada una de estas multiplicaciones, los resultados serían para el lado A 1.4 o 7/5 o bien 1 entero 2/5. Para la medida del lado B 1.2 o bien 6/5 o 1 entero 1/5. Para la medida del lado C 1 o 5/5. Para el lado D mediría 0.4 o también 2/5. Para el lado E 0.3 o 3 décimos. Y por último, para el lado F mediría 0.2 o 1/5. Inciso A. ¿Con cuáles factores de escala se obtiene medidas mayores que las de la figura 7? Con el factor de escala por 5. Inciso B. ¿Cuáles factores de la tabla son recíprocos? Por 5 y por 1/5. En el punto número 2 tenían que obtener las medidas de la figura A. En este ejercicio se nos plantea que a cada una de las medidas de la figura A se le aplicó un factor de escala por 3/5 para poder obtener las medidas de la figura B. Como pueden observar en el pizarrón, aquí está expresado con ayuda de unas letras. Lo que nosotros necesitamos saber en este caso es la medida de la figura A, por lo cual tenemos que despejar el valor de A en esta expresión matemática. Para poder realizar esto, tenemos que dejar solo el valor de A y la multiplicación de 3/5 la vamos a pasar al otro lado del signo igual, pero en operación inversa, es decir, en lugar de multiplicar, ahora vamos a dividir entre 3/5. Por lo que ahora la expresión matemática nos quedaría A es igual a B entre 3/5. O bien, la medida de la figura B entre 3/5 nos da la medida de la figura A. Entonces, para obtener la medida del lado A de la figura A, lo que tenían que hacer es dividir 6/5 entre 3/5, lo cual les iba a dar como resultado 30/15. Realizando la división, obtendríamos también como resultado 2. Este mismo procedimiento iban a realizar para cada uno de los lados que tienen en la tabla, obteniendo como resultado entonces que el lado B mediría 3 medios 1.5 o 45/30. El lado C mide 4 o 12 tercios o 60/15. El lado D mide 1 o 15/15. Y el lado E mide 1 medio o 15/30 o 0.5. Ahora realicemos la comprobación de cada una de estas medidas obtenidas multiplicándolos por el factor 3/5 y nos tiene que dar como resultado la medida de la figura B. Como pueden observar, al realizar la comprobación multiplicando la medida del lado A, es decir, 2, por el factor de escala 3/5, obtuvimos la medida del lado A de la figura B, que es 6/5. Lo mismo nos pasó al comprobar 3 medios por el factor de escala 3/5, obtuvimos la medida 9 décimos, que corresponde al lado B de la figura B. De igual forma, cuando multiplicamos 4, que es la medida del lado C de la figura A, por el factor de escala 3/5,
obtuvimos 12 quintos, que es la medida del lado C de la figura B. Lo mismo ocurrió con el lado D y E. Esto que acabamos de hacer es lo que les pedía el inciso A. En el inciso B les pide que explique cómo obtuvieron las medidas de la figura A. Esto lo iban a hacer explicándolo con sus propias palabras. Como vimos, uno de los procedimientos era despejar el valor de A, tal como se los acabo de explicar hace unos momentos. Otro procedimiento era utilizar el factor recíproco de 3 quintos. En este caso sería 5 tercios. Cualquiera de los dos procedimientos que hayan utilizado era el correcto. Veamos ahora la explicación utilizando el factor recíproco 5 tercios. Como pueden observar en el pizarrón, las operaciones que están escritas con tinta negra corresponden al primer procedimiento que vimos, en donde despejamos el valor de A y obtuvimos que teníamos que dividir el valor de B entre el factor de escala, que era 3 quintos. En cambio, lo que está en tinta azul es aplicando el procedimiento de multiplicar por el factor recíproco. Y como pueden ver, en ambos procedimientos nos da el mismo resultado. Inciso C. Piensen en una medida cualquiera y anótenla en el renglón F de la figura A. Después multiplíquenla por 3 quintos y anoten el resultado en la columna de la figura B. Multipliquen este resultado 5 tercios, que es el factor recíproco de 3 quintos. ¿Qué obtienen? La respuesta era el mismo número. Por ejemplo, supongamos que la medida del lado F de la figura A es 5. Ahora lo voy a multiplicar por 3 quintos y obtengo como resultado 15 quintos, o bien 3. Ahora a esta medida que obtuve la vamos a multiplicar por el factor recíproco de 3 quintos. En este caso el factor recíproco es 5 tercios. Realizamos la multiplicación. En este caso estoy agarrando el valor 3 por 5 tercios, me da 15 tercios. Realizando la multiplicación obtengo como resultado final 5. De igual forma puedo utilizar la medida en fracción, que en este caso es 15 quintos, y multiplicarlo por el factor recíproco 5 tercios y obtener como resultado 75 quinceavos. Simplificando esta fracción me quedarían 15 tercios. Realizando la división obtengo como resultado final 5. Y como pueden observar, cuando yo multiplico cualquier cantidad por una fracción y ese resultado obtenido le aplico al factor recíproco de la fracción que utilicé al principio, voy a obtener el mismo número que tenía al inicio. Esto que les acabo de explicar viene en este recuadro de la página 29, pero en palabras más simples. Punto número 3. Tenían que resolver las siguientes operaciones. En el inciso A tenían que multiplicar 18 por 2 novenos, lo cual les iba a dar como resultado 36 novenos, o bien 4. En el inciso B tenían que realizar la división de 5 entre 1/6, obteniendo como resultado 30. En el inciso C tenían que multiplicar 2 séptimos por 7 medios, lo cual les daba como resultado final 1. En el inciso D tenían que dividir 2 tercios entre 4 séptimos. Como resultado final debieron obtener un entero 1/6. En el inciso E tenían que multiplicar 3 sextos por 1 medio, obteniendo como resultado 3 doceavos o bien 1 cuarto. En el inciso F tenían que dividir 1 tercio entre 4 quintos. Lo que les daba como resultado era 5 doceavos. En el inciso G y en el inciso H tenían una representación con literales del procedimiento que se debe realizar al multiplicar o dividir fracciones.
En esta parte quizás a muchos de ustedes se les complicó. Lo que tenían que hacer era lo siguiente. En el inciso G tenían que anotar como numerador de la fracción como resultado la letra A y C, que simboliza que cuando realizamos una multiplicación de fracciones, el resultado de multiplicar ambos numeradores se debe anotar como el numerador de la fracción final. Mientras que en la parte de abajo, que corresponde al denominador de la fracción final, tenían que colocar la letra BD, que simboliza que el resultado de multiplicar ambos denominadores se anota como el nuevo denominador de la fracción final. En el inciso H, la respuesta era AD sobre BC, que significa que cuando realizamos una división de fracciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el denominador y el resultado de esa multiplicación se anota como numerador de la fracción final. Y como denominador se anota el resultado de multiplicar el denominador B por el numerador C. Y con esto concluimos la sesión 4.